Los países nórdicos, famosos por sus fiordos, montañas, frío, auroras boreales, osos polares. Pero, ¿cuáles son los países nórdicos? Empecemos hablando de Escandinavia. Por su nombre puede que sean los países que se encuentran en la península escandinava, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia y una parte de Rusia, ¿no? Pues en realidad no. El conjunto de estos territorios se llama Fennoscandia. Si no lo habéis escuchado nunca, no os preocupéis porque nadie lo usa. En fin, al contrario de lo que pueda parecer, Escandinavia está formada solamente por Noruega, Suecia y Dinamarca. Ahora vayamos a los países nórdicos, que están formados por Noruega, Suecia, Dinamarca, además de Islandia, Finlandia, Groenlandia, Åland y las Islas Feroe. Todos estos territorios forman desde 1952 el Consejo Nórdico. Noruega es uno de los países más ricos del mundo gracias a sus yacimientos de petróleo y es el país con mayor índice de desarrollo humano, además de tener unos paisajes increíbles. Noruega también posee el archipiélago Svalbard, en el que viven menos de 3.000 personas y su capital, Longyearbyen, es uno de los pueblos más al norte del mundo. Suecia, con casi 10 millones de habitantes, es el país nórdico más poblado. Su capital es Estocolmo y junto con Finlandia y Dinamarca son los únicos países nórdicos que pertenecen a la Unión Europea. Åland es un archipiélago de 30.000 habitantes y además es una provincia autónoma de Finlandia, lo que lo hace gozar de cierta autonomía. Islandia es un pequeño país de apenas 330.000 habitantes formado por una isla del mismo nombre. Islandia se encuentra encima de la dorsal mesoatlántica, una zona con alta actividad volcánica, lo que hace que Islandia tenga muchos volcanes y geysers, además de tener el mayor glaciar de Europa. Hasta ahora todo ha sido bastante sencillo, pero esto se complica un poco más con Dinamarca. Si recordáis el vídeo de cuál es la diferencia entre Holanda y los Países Bajos, que si no habéis visto os recomiendo que paréis este vídeo y vayáis a verlo, hablaba de un país dentro de otro país, ya que el reino de los Países Bajos estaba compuesto por 4 países constituyentes. Pues bien, Dinamarca es parecido, ya que Dinamarca en sí es solo esto, pero el reino de Dinamarca es todo esto. Esto se debe a que el reino de Dinamarca está compuesto por 3 territorios autónomos. Groenlandia, que es la isla más grande del mundo, pero solo tiene 56.000 habitantes y está cubierta de hielo. Espera un segundo. Algunos de vosotros puede que hayáis pensado que Australia es más grande que Groenlandia. Y es cierto, por lo que Groenlandia no es la isla más grande del mundo. ¿O sí? Bueno, aquí hay que ver la definición de isla. Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Entonces, según esta definición, todo esto sería una isla ya que está rodeado de agua por todas partes. De hecho, toda la tierra firme del planeta se encontraría en una isla, ¿verdad? Bueno, esto no es así debido a que los continentes no se consideran islas. Esto es un mapa de las islas del mundo. Como veis, Australia no se considera como una isla debido a que es la parte continental del continente Oceanía, lo que convierte a Groenlandia en la isla más grande del mundo. Vaya, parece que me he ido un poco del tema de este vídeo. ¿Por dónde iba? Ah, los territorios del Reino de Dinamarca. Bueno, sigamos con las Islas Feroe, cuyo nombre significa Islas de Corderos, y tienen una cruel tradición de matar ballenas, aunque eso no quita que el país tenga unos paisajes hermosos. Y bueno, el último territorio del Reino de Dinamarca es obviamente Dinamarca, que es el territorio principal y concentra el 98% de la población, pero solo el 2% de la superficie. Como veis, todos los países nórdicos pertenecen a Europa, excepto Groenlandia, que pertenece a América y forma parte de Dinamarca por los vikingos. Y por cierto, Groenlandia también posee una isla llamada Kaffeklubben, que es el territorio más al norte del mundo por ahora. Y digo por ahora porque es bastante probable que haya alguna que otra isla por debajo del casquete polar que todavía no ha sido descubierta. Bueno, que me estoy yendo del tema otra vez. Como veis, todos los países nórdicos tienen en su bandera la cruz escandinava, excepto Groenlandia, otra vez. Ah, es Groenlandia,
qué país más peculiar. E incluso tiene un idioma propio que es bastante raro y solo se habla allí. Este texto está escrito en groenlandés y significa: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Como veis aquí, es muy diferente a las otras lenguas de los países nórdicos: noruego, feroés, sueco, danés, islandés y finés, que por cierto se parecen bastante entre sí, menos el finés, que tiene un origen completamente distinto al resto. En fin, como decía, todos los países nórdicos excepto Groenlandia tienen la cruz escandinava en su bandera. Esta cruz surgió en la bandera de Dinamarca, que se adoptó en 1478 y es la bandera nacional más antigua del mundo. Es cierto que los países nórdicos son los únicos países del mundo que tienen esta bandera, pero hay muchos territorios en otros países que tienen la cruz escandinava también. Por ejemplo, las Islas Orcadas y las Islas Shetland en Escocia, la ciudad de Pärnu en Estonia y los pueblos de Aluxne, Cesis y Ventspils en Letonia, Calais en Francia, Pula en Croacia, Tiflis, que es la capital de Georgia, la ciudad de Wilmington en los Estados Unidos, el municipio de Andalucía en Colombia, el departamento de Amambay y Hermandarias en Paraguay, Sao Paulo en Brasil y por último los pueblos de Casar de Palomero y las Navas del Marqués en España. Bueno, como habéis podido comprobar en este vídeo, los países nórdicos son bastante curiosos, con una cultura, forma de vida, historia e idioma muy característicos y únicos. Los países nórdicos son los mejores del mundo en cosas como educación, derechos civiles, igualdad, calidad de vida y derechos humanos. Si queréis aprender más, os dejo links en la descripción. Dejad un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Explora tu Mundo.